Voy a cerrar acá y salir acá. Mira, ya me dice grabando y todo. Ya, sí, grabando. Y participantes. Admitir todo. Bueno. Buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes. Reiniciar audio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que se han conectado. Estamos por dar comienzo a este curso de política comunal indígena que bueno, inició en marzo pasado, se suspendió al comienzo de la pandemia cuando no sabíamos que iba a ser tan larga la discusión y, digamos, la vida a través de estos medios, ¿no? Entonces, queremos dar una muy, muy profunda bienvenida. Estamos muy contentas del interés que ha habido en este curso. Yo me llamo Raquel Gutiérrez, tengo aquí a mi derecha a la doctora Gladys Tzultzul, y simplemente quisiera dar la bienvenida a nombre de quienes hemos organizado este curso que le tenemos tanto interés, que somos el Seminario Entramados Comunitarios y Formas de lo Político del posgrado en Sociología de la Universidad de Puebla, la Fundación Andrómeda y el Instituto AMAC de Guatemala,
organizamos este curso en diálogo con Gladys Zuul porque nos parece que es muy importante poner un conjunto de claves para deliberar, para analizar, etcétera. Y sentimos que el pensamiento de Gladys realmente aporta a abordar algunos de los problemas más duros que estamos confrontando, no solo en México o en Guatemala, sino en algunos otros lugares de América Latina. En ese sentido, ahora reinstalamos este curso por medios electrónicos. Y bueno, la mecánica será de la siguiente manera. Gladys va a exponer durante 40 minutos y después les pedimos que ustedes vayan poniendo sus comentarios y sus observaciones y sus preguntas en el chat. Afortunadamente hubo mucho interés en este curso. Tenemos más de 160 participantes que manifestaron su interés. Vemos que hay ahora 84 conectados. Básicamente son de México, de Guatemala, pero de otros 8 países de América Latina también. El interés fue muy variado porque es muy plural la gente, las personas que nos hacen favor de interesarse en el curso de la doctora Zuul son desde personas que están haciendo sus trabajos de investigación, sus tesis, pero también son personas que están defendiendo bienes comunales, bienes colectivos. También son personas que participan en distintas actividades políticas en sus respectivos países, etcétera. Es bastante plural la participación, de tal manera que en este momento contamos con la colaboración de otra colega que aquí nos está sosteniendo y haciendo el aguante de este ensayo de curso que estamos iniciando. Es la compañera Noel Sosa, de la Universidad de la República del Uruguay, que está aquí también con nosotras en Puebla. Ella y yo estaremos organizando, tanto como podamos, las preguntas para armar bloques de discusión y proponerle a Gladys, una vez que ya haga su exposición, y que así pueda ella también darse cuenta de la interacción que vamos teniendo desde el chat con todos ustedes quienes nos hacen favor de estar conectadas. Pues habiendo dicho eso, Gladys, yo quiero darte la más cálida bienvenida, y ya se nos hizo por fin, porque hemos tenido muchos problemas con lanzar este curso que le teníamos tantas ganas. Primero hubo una huelga en la Universidad de Puebla, postergamos y vino la pandemia, en fin, la tercera es la vencida y, como dirían en el teatro, tercera llamada, comenzamos. Gladys, un gusto estar acá y el tiempo es tuyo. Gracias, Raquel. Muy buenas tardes a los compañeras, las compañeras que están siguiéndonos. Muchas gracias a Raquel y a Noel, que hacen el favor de soportar técnicamente el funcionamiento de esta transmisión. Pues yo soy Gladys Zuul, soy de un pueblo que se llama Totonicapán, en Guatemala, de un cantón en particular, y soy investigadora social. He realizado mi tesis doctoral sobre gobierno comunal indígena y también he investigado sobre temáticas de luchas de las mujeres al interior de las comunidades indígenas y en confrontación y en defensa de los bienes comunes. Entonces, el curso que diseñamos y que convocamos muy amablemente por invitación y en colaboración con el Seminario de Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, la Fundación Andrómeda y el Instituto AMAG, nos pusimos de acuerdo y pensamos en una temática de formación. Así que este curso, estas sesiones, van a tener un objetivo estrictamente formativo, tal y cual lo hicimos ver en las notas que les enviamos a ustedes. Pues para el día de hoy teníamos 2 lecturas, un texto de mi autoría, que se llamó Trabajo Comunal o una forma ética de existencia, y luego también textos compilados por Emiliana Cruz, que es una profesora chatino de Oaxaca,
y que escribió y recopiló los escritos de su padre, que fue asesinado en los años, principios de los años 80, en un proceso de defensa de bosques comunales. Entonces, también les enviamos a ustedes 3 preguntas orientadoras de estos textos. De Emiliana Cruz son 3 documentos, uno de la autoría de ella, que está entrevistándole a su madre cómo vivió ser la esposa de un dirigente comunitario asesinado. Después un texto escrito por Tomás Cruz, que da cuenta del proceso de recuperación de tierras en los años 70 y 80. Y finalmente un texto también escrito por Tomás Cruz, que da cuenta de los debates, los comités, las dificultades que tienen las comunidades indígeno-chatinas de Oaxaca, sobre todo en Quiaije, San Juan Quiaije, por la lucha contra la tala de los árboles. Entonces, son temáticas que aunque en los años 80 eran de mucha preeminencia y que le daba motor y fuerza política a la lucha de las comunidades, es un tema que no se ha agotado hoy día en varios lugares. La lucha contra la explotación y la expropiación de los bosques y de los bienes comunes pues están a la orden del día. Bueno, según esta guía de lectura que les mandamos, a partir de ello yo organicé una presentación con una serie de ideas generales que pretendo poner a discusión con ustedes, claramente situada en las lecturas que tuvimos. Antes de iniciar, pues, se dan cuenta que son 8 sesiones y en esas 8 sesiones vamos a abordar por lo menos 4 módulos. El módulo que empezamos el día de hoy es el referente a trabajo comunal. Vamos a tener 2 sesiones donde discutiremos las ideas centrales, las conceptualizaciones y las tensiones que hay sobre trabajo comunal. Vamos a tener un siguiente bloque, el segundo bloque va a abordar y va a reflexionar con textos escritos por protagonistas y por textos también que escribieron algunos especialistas sobre la noción o la figura y el despliegue de los levantamientos. Una manera también de comprender la política comunitaria, una es el trabajo, la otra que vamos a abordear va a ser la de los levantamientos. Después, en un tercer bloque, vamos a estudiar las ideas de recuperación o los procesos de recuperación. Y en un cuarto módulo vamos a discutir sobre las ideas de transformación. ¿Cuáles son las ideas de transformación que hay al interior de las comunidades indígenas? ¿Cómo estos procesos y luchas comunitarias de hombres, de mujeres, de niños, de niñas, de ancianos piensan el proceso o cómo miden o cómo piensan sus ideas de transformación? Entonces son 4 módulos y esta vez vamos a abordar la primera sesión con el módulo de trabajo comunitario. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y como presentó Raquel, por favor, para las preguntas, las cuestiones, vayan anotándolas en el chat y ahí están las 2 compañeras, Raquel y Noel, que están recogiendo las preguntas y luego van a hacer una suerte de síntesis. Lo hacemos de tal manera, dado a la cantidad de personas que están participando y se nos hace imposible manejarlo de otra manera en términos técnicos. Bueno, en esta primera sesión, pues vamos a reflexionar lo referente al trabajo comunal. Según los textos, el texto que envié y ahorita de manera mucho más ampliada, una entrada para la comprensión de eso que se llama comunidad indígena o aquello que se llama gobierno comunitario indígena. Una definición de comunidad indígena es una estructura política que tiene la capacidad de gobierno, de recuperación, de defensa y de cuidado de sus bienes comunes. Ahora, bien, esa capacidad de gobierno, de cuidado y de recuperación podemos comprenderla a partir de las estructuras o de la institución del trabajo comunal. El trabajo comunal va a cobrar distintos nombres a lo largo del continente, pero yo voy a dar una serie de definiciones en esta clase.
Trabajo social lo vamos a comprender como la energía social de hombres, mujeres, niños y niñas o ancianos que producen y transforman lo que se necesita para la reproducción comunal de la vida. La producción del agua, por poner un ejemplo, hay una serie de labores comunitarias y de trabajo comunitario que están haciendo las mujeres para mantener y para cuidar las fuentes de agua, solo por poner uno de los ejemplos. De tal manera, pues, que hay trabajo comunitario para el cuidado del bosque, para las jornadas de reforestación, hay trabajo comunitario en los momentos en los cuales se cuidan las fuentes de agua, para la mantención de los cementerios, para la mantención de las tierras comunales. Ahí hay una serie de jornales y de trabajos comunitarios. En las comunidades existen unos listados antiquísimos. Hay libros de cuentas de listados del siglo pasado donde se consigna cuánta cantidad de jornales se realizaron, por ejemplo, para la introducción del agua o para la introducción de la luz o para la apertura del camino. Las comunidades, los directivos, las autoridades comunales llevaban sus cuentas de cuántos jornales de trabajo comunitario se realizaban para la realización de las garantías comunitarias de las fuentes de agua o del uso del camino o de la electricidad o para la construcción de los salones, para la construcción de las escuelas. Esos listados están ahí presentes y lo que nos muestra, digamos, cuando uno los analiza y los ve, es la cantidad de trabajo y la cantidad de energía que se invirtió para producir un bien común. De tal manera que el trabajo comunal lo podríamos comprender como una institución política al interior de la política comunitaria. Con esta segunda afirmación de comprenderlo como una institución política al interior de la política comunitaria, estamos estableciendo una interpretación que nos presenta que al interior de la política comunal no funciona, esta política comunal no funciona como uso, costumbre y tradición, sino como una serie de deliberaciones para establecer jornales, tiempos, cantidades, participantes, y en ese sentido es una institución, es una de las instituciones políticas al interior, esta práctica del trabajo comunal. Por ello, el trabajo comunal, lo digo en el texto que ustedes leyeron, funciona como columna vertebral de la política comunitaria. Estamos hablando de un sistema político comunitario que quien lo sostiene, quien hace que se sostenga, que esté en pie, es estos sistemas o estas instituciones del trabajo comunitario. En ese sentido, pues, en el trabajo comunitario se establecen unas formas de autorregulación. Las personas que trabajan o las personas que no trabajan, las personas que aportan o las personas que no aportan a la vida comunitaria. De hecho, el trabajo comunitario se convierte en una forma de obligatoriedad, dado que no se podría tomar agua si no se ha hecho su jornal o no ha hecho su faena, como se dice en algunos pueblos. Por eso es una medida de autorregulación, En ese sentido, trabajo comunal y política comunal se constituyen mutuamente. Es decir, el sistema político comunitario existente, conocido como el sistema asambleario, el sistema de autoridades, el sistema de la propiedad comunal, se dinamiza, se establece, se constituye también a partir de la energía y el trabajo comunal que van desarrollando mujeres, hombres, niñas, en ese ámbito. En tal sentido, pues, trabajo comunal y política comunal se constituyen, se determinan uno con lo otro. Uno no puede existir sin el otro. No puedo seguir corriendo, ¿no? A mí presentar, ahí va. Hay y existen diversos sistemas de trabajo comunal y yo voy a enunciar dos, el sistema Munir o el sistema Kashkol. El sistema Munir es como lo llaman los Ishiles. Yo hice una investigación en el pueblo Ishil y muestra cómo
se van pautando los tiempos, las modalidades, las funciones, las consignas que hay al interior. Por ejemplo, en este lugar se nombran autoridades para que se encarguen del cuidado de los bosques o el cuidado del agua o el cuidado del camino de manera muy variada. Algunas veces se realizan a cada 2 años, otras veces a cada 4 años. Van dependiendo de lo que se vaya deliberando en las asambleas. Y ese sistema MUNIR es lo que va estableciendo una serie de escaleras de participación y de existencia en la vida comunitaria. Comienzan siendo con cargos pequeños y van aumentando hasta convertirse en alcaldes comunales y posteriormente en principales. O en el sistema del Cashcol, que es el sistema que existe en mi pueblo, donde hay una serie de encargados, mujeres u hombres, que se encargan de cuidar los temas cabales, el bosque, los bienes comunales o la dirigencia o la interlocución que puedan existir para con las instancias estatales u otro tipo de estatales. Es decir, el proceso de dirigencia, el proceso político se centra y y emana desde este sistema de trabajo comunal. Me parece muy importante comprender la noción de gobierno comunal indígena y comprender su capacidad de gobierno, de recuperación y de defensa a partir de este sistema comunitario de trabajo que establece una serie de condiciones y obligatoriedades que hace que este sistema se vaya dinamizando, que hace que este sistema político se sostenga, se haya reformado, se haya transformado, pero que después de 200 años de república y 300 años de colonia, se sigan sosteniendo y tengan la efectividad hoy día de defensa frente a los proyectos extractivos. Creo que en ese sentido es muy interesante comprender esta dinámica del hacer, de la práctica y del trabajo. Primero porque el trabajo comunitario es altamente pedagógico. Gran parte del conocimiento que hay sobre el uso y la gestión del agua se da en los procesos de trabajo comunitario. Digamos, no hay una capacitación, como en este caso, que intenta explicar cómo se despliega este sistema de trabajo comunal, sino en el hacer, cuando la gente, cuando las personas, cuando los niños van a esos procesos de reforestación o a los procesos de cuidado de fuentes de agua, de limpieza de tanques, como se llaman en algunos lugares, cuando los niños acompañan a sus padres, se van aprendiendo sobre el proceso de distribución del agua o el proceso de reforestación. En ese sentido, el sistema de trabajo comunal, primero que es una lógica de obligatoriedad, una institución también tiene alta función en términos pedagógicos. ¿Y qué es lo que permite la flexibilidad, la disposición de establecer tiempos, modalidades, funciones y consignas? Por eso las comunidades indígenas uno las puede comprender como con una alta capacidad de deductibilidad y de actualización, pues es el trabajo comunitario el que va también estableciendo pautas y temporalidades para la actualización o para la conservación y para la defensa. Creo también que es importante, dado que estamos hablando de este trabajo comunal, es decir, trabajo que no es pagado, pero que en el sentido de que no es pagado significa que va a producir el trabajo comunal. No es remunerado, pero produce las condiciones para la vida en común, para los bienes comunes. Y hay otros tipos de trabajos comunales, y aquí he puesto yo 2 distinciones. El trabajo comunal que se establece para el bien común y el trabajo comunal para la economía de la reproducción. En el texto pongo una serie de ejemplos de cómo se van pautando los ciclos agrícolas, tanto de cultivo, de cosecha y de siembra en general, estableciendo una serie de alteraciones para que se pueda ir estableciendo y pautando una familia para que una familia pueda ayudar en el apoyo y en el cultivo de una parcela hacia otra familia.
Es decir, la capacidad esta del trabajo comunitario de ser rotativo y de sostener el proceso de la economía de la reproducción. Y creo también que también en el texto hablamos entre el trabajo para el capital y el trabajo comunitario. Creo que es importante distinguir que no todo trabajo, bueno, sí hay una serie de funciones de trabajo para el capital y también hay trabajo comunitario o para los trabajos de la economía de la reproducción. En algunos de los testimonios que están documentados en el texto, las personas distinguen diciendo, bueno, yo soy agricultor o soy carpintero, pero también hago mi trabajo comunitario como alcalde o como presidente de COCODE o como cofrade. Entonces hay por lo menos 4 o 3 nociones de trabajo al interior de las comunidades indígenas. Y creo que es interesante, es importante una comprensión de las estructuras comunales a partir desde el mundo del trabajo. En tal sentido, no estamos al frente de sistemas tradicionales o sistemas de usos y costumbres, sino estamos al frente de sistemas políticos comunales sostenidos a partir del mundo del trabajo, de una serie de esfuerzos colectivos que mujeres, hombres y niños participan y tienen una serie de deliberaciones al interior y que van pautando pues esta vida comunitaria. Eso como principio me parece que puede servirnos como guía para la comprensión de los textos subsiguientes. El texto de Tomás Cruz Lorenzo, que es un dirigente comunal chatino que asesinaron en 1980, cuando él da cuenta sobre los procesos de recuperación de tierras en Santiago y Aitepec, me parece que podemos ir encontrando una serie de descripciones históricas y situadas de cómo a partir de la organización del trabajo, la organización política a partir de las asambleas, es que se llevan a cabo los procesos de recuperación de tierras. Y estamos hablando de procesos de recuperación de tierras en los años 80, donde las recuperaciones se daban de hecho, ya en procesos de negociación y en procesos políticos bastante tensos. Ahí también Tomás dibuja procesos de redistribución de tierras y los criterios utilizados para la redistribución de tierras posterior a la toma de las tierras en Santiago y Aitepec. Me parece también muy interesante y la manera de cómo podríamos leer la lucha de las mujeres que una vez después de que han tomado la tierra establecen una serie de pautas y una serie de deliberaciones para regular la venta y el uso del alcohol. Una vez tomada la tierra, se hacen cargo de esos problemas internos. Creo que pensar estas acciones concretas y directas de las mujeres con respecto a la regulación del uso del alcohol, sería interesante pensarlo a la luz de estas reflexiones de prácticas de trabajo comunal. En tal sentido, pues, creo que tanto el texto de Tomás como estas reflexiones sobre el comunitario y el trabajo comunitario nos está enfrentando a dos asuntos fundamentales. Una es que el trabajo comunal tiene también, es determinante con respecto a la lucha y a la recuperación, es decir, hacia lo externo, cómo nos defendemos de las amenazas externas o cómo defendemos aquello que nos pertenece, aquello que se ha labrado a partir del trabajo comunitario, aquello que se ha producido a partir de los cientos de miles de jornales que han desarrollado todas las comunidades para mantenerlos y para tenerlos. Y también nos coloca en un lugar de discusión del trabajo comunitario central e institucional para la autorregulación de la vida comunitaria.
Termina diciendo Tomás Cruz, y yo quiero recuperar eso para esta clase, es que esto nos presenta una sociedad organizada sin necesidad de partido. Y para quienes viven o habitan comunidades indígenas, saben pues la clara distinción entre la política del Estado y la política comunitaria. Y quizás es importante hacer esta distinción para aquellos que se están acercando al tema, es que la política comunitaria se distingue por no tener una política de partidos políticos, digamos, no estar insertas y comprender la política a partir de cómo se sientan o se presentan a partir de los partidos políticos. Bueno, yo dejaría hasta ahí esta primera parte y vamos a abrir un momento de discusión y bueno, vamos a reiterar y a responder o a dialogar. Sí. Sí, según estamos viendo aquí, como indican las compañeras, a don Manuel Agpop, que está pidiendo la palabra, podría intervenir en este momento, le van a habilitar el audio, don Manuel, para que intervenga. Estamos teniendo una dificultad. Creo que don Manuel Agpop no se puede conectar. No, él está conectado, pero estamos conectando ahí. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Un gusto Manuel. saludar a Gladys, un gusto de saludarla. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, yo hacía una pregunta: ¿por qué en nuestro país los gobernantes o el Estado no reconoce legítimamente la política que establece a nivel comunal en nuestra región? ¿Cuál es la razón? Es un poco lo que no tengo la explicación, ¿verdad? Y no entiendo por qué no se da cuando realmente, y lo aclaraba aquí con algunos que estaban preguntando, y preguntaban en nuestro chat que por qué y cómo se controlaba el tema económico, si había un beneficio económico, cuál es el beneficio económico. Pero yo les digo a ellos que aquí en nuestro pueblo no existe un beneficio económico. El tema económico no es el beneficio, sino el tema del beneficio es el aspecto social, y eso se ve traducido en que depende de las necesidades que tiene la comunidad, es como se va controlando. Las mismas autoridades, como usted lo mencionaba, Gladys, es que el servicio es un cashcall, y cashcall significa dolor, duele, porque es un año de servicio, y que ese año de servicio no se recibe ningún salario, ningún beneficio económico, sino los beneficios son los que están traducidos en aspectos de introducción de agua, de drenaje, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchos beneficios que pueden obtener a nivel de la comunidad, y que todos, cumpliendo los 18 años, están obligados a prestar ese servicio o ese y para el bien de toda la comunidad. Es un servicio para todos, no es solo para uno. Entonces, hay dos temas fundamentales que hay que entender: que el aspecto social conlleva a llevar
un sistema de control y a través de un listado, a través de actas, a través de constancias de quiénes son las personas que han cumplido con su servicio, o sea, el tema del cashcall. Y así es como la comunidad va controlando y entonces va viendo a quiénes le corresponde prestar el servicio. Aquí no se ve, no se trata de niveles académicos, no se visualiza qué tanto sabe o qué no tanto sabe, sino que le llevó la responsabilidad y lo tiene que cumplir. Entonces es un poco aclarando las dudas que estaban escribiendo en el chat para aportar un poco la parte de nuestra experiencia, desde nuestro entorno, desde Guatemala, ¿va? No sé si así es en México y en otros países, pero es un poco lo que se da aquí en nuestro medio. Gracias, Gladys. Muchas gracias, don Manuel. Muy amable, don Manuel. Vamos a preguntar con las compañeras. Ellas han ido recolectando las preguntas y vamos a armar ahora un diálogo con respecto... bueno, entonces, a ver. Digamos que haciendo un inicial trabajo de ordenamiento de las preguntas, además de esta cuestión del reconocimiento, está la cuestión de la tensión entre el Estado y la comunidad, o los gobiernos comunales, y su tensa relación con el Estado. Eso sería un tema que le interesa mucho a varias personas, ¿no? Hay una pregunta en relación a la legitimidad y el trabajo comunal. ¿Cómo es el trabajo comunal lo que legitima el ser parte de la comunidad, según entiendo yo? Pero Liliana Buitrago pregunta esa cuestión de esta relación. Hay una serie de preguntas en relación al trabajo de las mujeres. Hay cierta inquietud de cómo se entiende el trabajo de las mujeres en el sostén general de la vida y cómo eso está relacionado con el sistema comunal de gobierno. Y finalmente hay una pregunta que viene también desde Guatemala, que habla, o sea, que pregunta o que menciona la importancia de la certeza jurídica para garantizar el que el trabajo comunal pueda funcionar como institución política, porque si no hay certeza jurídica, entiendo que algo así señalaba la pregunta, esto se va disolviendo. Entonces, quizá puedas de alguna manera tocar estos temas y seguimos tratando de sintetizar las cosas que vamos leyendo en el chat. Bueno, sí, creo que esta tensión entre comunidad y Estado, como lo refería don Manuel Aspop, pues creo que así es, o que esa sería una manera de comprensión del funcionamiento de los estados en todo el continente. De hecho, quienes gobiernan y quienes producen las fuentes de agua o quienes producen el alimento que se comen en las ciudades son desde el lugar de las comunidades indígenas. Entonces, y don Manuel y los compañeros o compañeras de Totonicapán que están conectados no dejarán de mentir que cada comunidad tiene su propio reglamento de uso de agua, tiene una serie de principios de cómo se usa el agua, cuántos jornales de agua o cuánta faena de agua tienen que hacer cada una de las unidades de reproducción o de casas que utilizan los chorros de agua. Eso entra en confrontación, por ejemplo, con las iniciativas de ley de agua que se plantean en el Congreso, que buscan nacionalizar o expropiar las fuentes de agua. Entonces, ahí hay una tensión, ahí hay efectivamente un irrespeto, un desconocimiento que hay entre gobierno central y gobierno comunal. Pero creo que hay otro nivel, y el otro nivel es el gobierno municipal, que hace parte también de este entramado estatal de gobierno. Y yo creo que esos son los lugares donde más se puede notar la disputa que hay entre las decisiones tomadas por las comunidades y las decisiones que se desarrollan en el Consejo Municipal
que son dos instancias diferentes, y creo que ahí se nota este desconocimiento o esta tensión, y creo que ahí se muestra el músculo político que tienen las comunidades, ya sea con escritos, ya sea con asambleas o con actas o con notas para pedir más información, es que se nota esta tensión, y creo que a lo largo de los años lo que ha existido es esta tensión. Hay que comprender el funcionamiento del Estado en la permanente tensión y antagonismo entre comunidad y Estado. Una cosa hacen y dicen, deciden las comunidades, y otra cosa decide el alcalde municipal o las decisiones de los diputados. Eso yo creo que nos muestra una tensión, y claramente pues aquello que se decide y que se trabaja comunitariamente, digamos, si por poner un ejemplo, en una comunidad se hicieron 1.500 o 4.000 jornales de trabajo para la reforestación y después para nutrir las fuentes de agua, claramente eso ha sido producido comunitariamente. Entonces, la posibilidad o la amenaza de que sea expropiado va a provocar un conflicto de defensa, de defender aquello que se produjo entre todos en tensión con ciertas decisiones que se toman en el ámbito municipal. Entonces hay como varios niveles, el nivel municipal y el nivel estatal, pero yo creo que eso es lo que tendríamos que comprender como política. La lucha política o la estructuración política de los estados está formado de cierta manera. Y para el caso guatemalteco, porque me imagino que hay esa pregunta que hace don Manuel, que es también de mi pueblo, creo que podríamos pensarlo en cierto contraste con, por ejemplo, Sololá, Nevaj, San Marcos, Petén, Las Verapaces, donde cada comunidad tiene su propio sistema de organización, tiene su sistema Cashcol o su sistema Munir o otro sistema como ellos lo vayan a denominar, únicamente ahorita tocamos dos, y eso va a depender de la fuerza que tengan las comunidades y de la fuerza que tenga la municipalidad. Claramente en comunidades o en pueblos donde ocurrió el genocidio, donde estuvo fuerte la guerra, claramente las comunidades se están reconstruyendo y ahí tienen otro tipo de tensiones. Entonces, digamos, si uno mira en el mapa desde arriba, mira que en cada uno de los pueblos, por poner el ejemplo guatemalteco, pero también para el caso mexicano, donde hay una serie de estructuras comunitarias como las juntas de bienes ejidales o la junta de bienes comunales, que también están en tensión con los gobiernos estatales, no únicamente con el gobierno federal, sino también con los gobiernos estatales, y las distintas políticas que existen para querer regular o para querer expropiar aquello que se ha producido comunitariamente. En algunos lugares como en el Petén, donde las comunidades han cultivado maíz, han cuidado la selva, en 1989 se les dictaron, se les declararon como áreas protegidas, y esa es una manera y una tensión en que el Estado y cierto discurso conservacionista busca querer cuidar o aparentemente cuidar la tierra, pero ese cuidado significa la expropiación de las tierras donde las comunidades han existido. Y quizás ahí voy a conectar con la última pregunta sobre la certeza jurídica, en qué lugar o en qué estatuto queda el trabajo comunitario como una institución política y de obligatoriedad cuando no hay una certeza jurídica de la tierra. Agradezco esa pregunta porque lo que nos muestra es pues la pluralidad de existencia de las comunidades indígenas. Lo que es cierto y lo que podemos ver como rasgo común es que en lugares, en los que sean, ya sea en Petén o en la Amazonía o en el mundo mesoamericano, las sociedades no podrían existir, las sociedades comunitarias no podrían existir si no hubieran prácticas de trabajo comunitario. Pues las comunidades llegan y hay que resolver problemas de agua o problemas de luz o problemas de escuela, incluso hasta iglesias construyen con esta técnica o en este sistema de trabajo comunitario.
en los lugares, en las comunidades, aunque no exista certeza jurídica de la tierra, de todos modos este funciona como una institución. Pues como sabemos, a pesar de esta tensión que hay entre estructura estatal y estructura comunitaria, en varios países el Estado no formó infraestructura, no se dio abasto y tampoco le interesó construir escuelas o centros de salud o clínicas. Las escuelas y las clínicas fueron gestionadas por las comunidades. Entonces, esta dimensión del trabajo comunitario me parece que es el corazón de este sistema político comunitario, aun y cuando la certeza jurídica está en entredicho. Pero es a partir de jornales, de turnos, de colaboraciones, de trabajo comunitario que se inauguran y se presentan estas prácticas de recuperación. Digamos, las prácticas de recuperación de tierra no son acciones heroicas individuales, ni de ONGs, ni de abogados, sino que son prácticamente esfuerzo y lucha comunitaria. El texto de Tomás Cruz, que es escrito en los años 70, nos muestra cómo a partir de una serie de asambleas se organizan para rescatar a uno de los dirigentes que encabeza el proceso de recuperación de la tierra. Creo que la pregunta es muy buena también porque nos presenta los límites reales de confrontación con el Estado y su régimen de propiedad y su régimen de reconocimiento de la propiedad. Sin embargo, creo que una manera social o la forma misma de socialización al interior de las comunidades es a partir de estos rasgos de trabajo comunal que afirma la idea comunitaria, de existencia de vida común, aunque tenga como límite que se tenga o no se tenga la certeza la certeza jurídica. De hecho y de facto, las comunidades ocupan esas tierras y a partir de ahí organizan su presente y organizan también su futuro. Sobre la legitimidad y el trabajo comunal, don Manuel Ajop, respondió a algunas preguntas, dice él por el chat, que él quería colaborar con eso. Creo que él adelantó algo al respecto. Él decía, no hay un interés económico, sino un interés de bienestar colectivo, garantizar que todas las personas tengan agua, a partir de estos sistemas obligatorios de trabajo, me parece que no es económico, no es de ganancia económica, pero sí potencia después el mundo económico. Imagínense en un lugar donde no se tiene que pagar por el agua o no se tiene que pagar por la tierra y la tierra es fértil, eso permite de manera menos ahogada poder desarrollar otro tipo de proyectos económicos o de desarrollo de las familias. Creo que en estos lugares también se anida una tradición de comerciantes y de viajeros comerciantes que hacen su trabajo comunitario, viajan a vender sus productos, producen o textiles u otro tipo de elementos y los comercializan. Entonces conviven 4 o 5 nociones de trabajo: el trabajo comunitario en términos políticos, el trabajo comunitario en la economía de reproducción, el trabajo comunitario en la economía popular, o estas redes de economía popular que también venden y que son redes de comerciante, e incluso también el trabajo que realizan los migrantes fuera de las comunidades, pero que eso tampoco les exime de no hacer su trabajo comunitario o de hacer su función comunitaria. Y como decía don Manuel, pues no tiene que ver con formación intelectual, él lo dijo claramente, no tiene que ver con formación académica o formación intelectual, sino con el proceso político de la dirigencia o del cuidado de la comunidad. Y claramente ahí hay un entrenamiento porque desde niños se conoce ese sistema para poderlo después dirigir y luego las personas van aprendiendo al respecto. Sobre el trabajo de las mujeres y el sostén general de la vida, vamos a hacer una pausa. Ah, bueno, sí.
Hay otra serie de preguntas que se van a... No, Gladys, disculpa. Es que mira, en el chat han estado compañeros preguntando sobre precisiones de lo que estás hablando, de trabajo, y te las digo. Don Tarciso Nájera habla de trabajo comunal y trabajo colectivo y pide que establezcas, como esta sesión es justo la de trabajo, si pudieras abordar trabajo comunal y trabajo colectivo. Después, Elsa Jiménez hace una pregunta específica en relación a riqueza concreta. Y yo te pregunto también la relación entre trabajo comunal, trabajo colectivo y riqueza concreta, es decir, entre trabajo y riqueza concreta. Y hay otro compañero, Jorge León, que ha hecho una precisión entre trabajo comunal y ayuda mutua. Quizá esta parte va a ser un poquito de precisión conceptual, ¿no? Gracias, Glad. Estas te diría que estaban allí y son de la temática. Son de ¿no? la temática, Va. justo. Ah, muchas gracias. Está muy rara esta dinámica. Sí. Creo que voy a empezar por el medio. Sobre la precisión sobre riqueza concreta. Sí, en este texto yo hablo de riqueza concreta dialogando con Severino Charupí, que es un dirigente amazónico de la Amazonía de la parte ecuatoriana. Como metáfora, él decía que las comunidades no tienen papel moneda, pero que eso no era pobreza, que riqueza era el agua, que riqueza es la fertilidad de la tierra, que riqueza es también la capacidad de tener el propio alimento y de no tener que comprar lo que se come todos los días y de no pagar donde vivimos. Entonces, este concepto de riqueza concreta me parece interesante y me parece que es justo y preciso para dar cuenta de aquello que también se llama bienes comunales o bienes comunes. Es decir, el resultado de todos aquellos bienes comunes que han sido trabajados, que han sido después reproducidos como beneficio colectivo a partir de estos sistemas de trabajo comunal. Quizás la diferenciación entre trabajo colectivo y trabajo comunal es que yo en una parte digo hay un sistema de trabajo comunitario y el sistema Munir y el sistema Kashkol. Este sistema Munir o sistema Kashkol denominado como trabajo comunitario significa el establecimiento de un sistema asambleario, la pauta y rotación de aquellos que se encargan de dirigir el trabajo comunitario, porque hay directivos de agua, directivos de camino que están ahí dirigiendo, llevando esos listados de quiénes y cuántos han trabajado para eso. Un proceso de rendición de cuentas y una discusión asamblearia. Esas son 4 condiciones que tiene este sistema de trabajo comunitario, entendido como sistema Munir o sistema Kashkol. Me da la impresión que el trabajo colectivo podría ser también otra modalidad de organizar trabajo o ayuda mutua, porque ya luego la otra discusión es entre trabajo y ayuda mutua. Y que puede ser este trabajo colectivo puede ser una modalidad del aparecimiento de las prácticas en las ciudades, formas de acuerpamiento, formas de apoyo. Por ejemplo, cuando fue el terremoto de la Ciudad de México hace 2 años en septiembre, se desplegó una serie de prácticas de trabajo colectivo y de ayuda mutua al interior de las sociedades en este mundo mucho más urbano. La noción de trabajo comunal se inscribe en una lógica institucional que, como ya decía, está regulada por un sistema asambleario, por un sistema de trabajo, por una serie de formas de rotación en el tiempo del trabajo, que como decía don Manuel Ajpop, es un año en el cual las personas trabajan para la comunidad, pero que eso no significa ningún bien económico ni una reivindicación económica, sino una obligatoriedad. En ese sentido, creo que podríamos distinguir entre trabajo comunal y ayuda mutua. Quizás esta noción de
Kashkol, que es la noción en quiché de Kashkol, es el término preciso que da cuenta de ese sistema, que en su traducción al castellano sería trabajo comunal, o munir, que es la manera ishil de dar cuenta de este sistema político organizativo, que en su traducción al castellano se va a llamar trabajo comunal. Y que las nociones trabajo colectivo y ayuda mutua pueden ser modalidades de existencia también, que guardan algunos rasgos en el mundo mucho más urbano, popular. Entonces, no sé si logro responder a todo, pero quizás voy a redondear. Esta cantidad de jornales, 5.000, 6.000 jornales de manutención de fuentes de agua, producen fuentes de agua que después son redistribuidas en las casas. Y eso es riqueza, pero es una forma de riqueza concreta, es decir, no es una riqueza que después se puede transar o intercambiar. Por eso creo que las comunidades se levantan como cuando hay cuando se encuentra en la tierra así un bulto de tierra y salen todas las hormigas, cuando se tocan aquellos bienes comunes que se ha producido con trabajo comunitario, es que hay una explosión o una implosión, no solo de discursos, sino de prácticas y de memorias sobre aquello que se produjo por trabajo concreto. Porque este trabajo comunal y sus jornales que lo contienen son jornadas de acarrear agua, jornadas de acarrear arena, jornadas de manutención de camino, es decir, es un trabajo que también se sufre en el cuerpo y por eso hay una interconexión. Y a eso nos estamos refiriendo con riqueza concreta. Y bueno, y estas distinciones entre trabajo comunal y trabajo colectivo. Hay algunas otras denominaciones en las lenguas indígenas para trabajo comunal. El tequio, que se nombra aquí en México, también es una de esas prácticas, y van a aparecer otro tipo de denominaciones en cada uno de los pueblos. No solo en las comunidades indígenas es donde este sistema comunitario del trabajo existe, no únicamente, pero creo que es donde más se conserva y donde existen estas instituciones y estas maneras particulares de nombrarlo y de dar cuenta de ello. Bueno, y ahora vamos con la siguiente, que es sobre el trabajo comunitario de las mujeres y el sostén general de la trama de la vida. Gran parte de este trabajo, de estos jornales de trabajo de cuidado de bosques, de cuidado de agua, de manutención y cuidado de salones comunales, de cementerios, son realizados por mujeres y por niños. Son mujeres las que se hacen cargo de ese tipo de actividades, no únicamente porque sus maridos se hayan ido a Estados Unidos, sino que de por sí las mujeres van y representan y hacen ese tipo de labores de trabajo comunitario en cualquiera de los proyectos de mejoramiento, o las mujeres que son viudas o las mujeres que no se casaron, van y hacen este trabajo comunitario. Entonces sí hay una centralidad en la fuerza y la energía que las mujeres dan en el trabajo comunitario, y que hay una especie de ida y venida, pues porque si se mantienen las fuentes de agua, también hay agua en la casa para habilitar con mayor holgura el proceso de reproducción de la vida doméstica o de la vida cotidiana. Entonces, resolver los asuntos de la vida comunitaria también tiene una implicancia en resolver los asuntos de la vida cotidiana, en asuntos tan centrales como la cocina o el cuidado de los alimentos o la cosecha. La cosecha también es un trabajo realizado mayoritariamente por mujeres, son redes de mujeres las que se ponen de acuerdo para ir pautando y estableciendo los turnos, para ir levantando la cosecha o para irla levantando. Creo que el mundo del trabajo comunitario es moldeado por la energía de las mujeres, por la energía, por la lucha y por la imaginación que las mujeres le dan a este proceso de trabajo comunitario. Y bueno, es un trabajo comunitario que, si bien es cierto, es un dolor, como dice don Manuel, y como se dice también, bueno, en mi pueblo, en Totonicapán, es también un trabajo altamente festivo, pues porque digamos, no hay una lógica de producción de hacer
4 metros de zanja en 2 horas y que eso va a ser calificado. No, a veces van las señoras con sus hijos a abrir las zanjas y termina convirtiéndose en una especie de práctica pedagógica. Entonces, las mujeres también habilitan que ese trabajo comunitario dé apertura también para el mundo infantil, que lo vive como un juego. Yo sé que esto es una controversia cuando esto se afirma, porque dicen, bueno, los niños no deben trabajar, pero una manera de hacerse responsable de la vida comunitaria pasa también por este mundo del trabajo, un trabajo ligado al juego desde el mundo comunitario. Bueno, ahí he tratado de responder este paquete de preguntas. No sé si hay una segunda ronda de preguntas. O si quieres, hay una cuestión de una discusión sobre México específica, tendríamos quizá una intervención, o si quieres seguir. Pues podemos poner una intervención si es que hay, ¿no? Entonces, Sí, Claudia Ramos quiere hacer una intervención sobre la diferenciación entre este antagonismo entre comunidad y Estado para el caso mexicano. Así que Claudia Ramos, le cedemos la palabra. Ahí vamos. Pues pedimos un poco de paciencia por el manejo de... En lo que encontramos a la compañera Nájera, yo estaba leyendo ahorita algunos comentarios y don Tarciso Nájera hace una excelente acotación y yo estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. El trabajo comunal existió en comunidades aún sin la certeza jurídica de la tierra, que es un concepto occidental. Un ejemplo de esto son las CPR. Efectivamente, haya o no haya esa lógica de amenaza, desafortunadamente hoy día esta amenaza de que no hay certeza jurídica de la tierra ha puesto en entredicho la riqueza concreta, los bienes comunales que los pueblos y las comunidades han cuidado o que han recuperado. Esa es una amenaza contemporánea y es digamos, el arma más efectiva para el despojo el despojo de las tierras que las comunidades están teniendo de manera histórica, sobre todo en comunidades de las Verapaces o en comunidades de Petén, donde, si usted no me dejará mentir, se han desarrollado una cantidad de desalojos. Los desalojos se sostienen porque dicen que las comunidades no tienen certeza jurídica. Las comunidades empezaron y han realizado sus trámites de titulación de sus tierras, de titulación comunitaria de sus tierras, pero es la estructura jurídica estatal la que se amaña para no determinar la certeza jurídica. Pero yo estoy de acuerdo con usted, aunque haya o no haya esa determinada certeza jurídica, las comunidades de por sí tienen que desarrollar su trabajo comunitario. Son las CPR, el ejemplo que usted pone de la CPR me parece que es certera. Lo son también las comunidades que se refugiaron en México, en algunos de los pueblos de las fronteras en Chiapas, en Yucatán,
que se refugiaron en el momento de la guerra. Yo me acuerdo que en varias entrevistas que he desarrollado con compañeros retornados de las comunidades cooperativistas en el Ixcán decían, cuando nos refugiamos y cuando migramos, migramos con nuestra autoridad y migramos también con nuestras directivas. Y llegamos y nos instalamos como refugiados en los campamentos. Inmediatamente se hicieron los comités de alfabetización, los comités de agua, los comités de camino, los comités de cultivo, el comité de seguridad. Es decir, esta práctica del trabajo comunitario es una institución al interior de las comunidades porque ya sea en sus tierras de origen, ya sea que no tengan certeza jurídica o ya sea que estén en el mundo de los refugiados, de todos modos no se puede sostener, no se puede sobrevivir si no hay estas prácticas de trabajo comunitario. Le agradezco, don Tarciso, por su ejemplo. Ahora sí, ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Claudia Ramos. Claudia Ramos, ¿puedes ¿Me intervenir? escuchan? Sí, sí te Ah, intervengo. súper, es que tenía problemas, disculpen. Bueno, en sí, como una reflexión general y un poco haciendo un ligamen entre las lecturas, sobre todo la de Tomás Cruz Lorenzo, que nos cuenta todo el proceso de defensa del bosque, y estas relaciones y antagonismos entre la comunidad y el Estado, a mí me pasaron varias ideas en la cabeza. Sobre todo porque al final pues es como la búsqueda o este reconocimiento de todas estas decisiones, acuerdos dentro de lo comunal que tomamos las comunidades para tener estas estrategias para defender nuestra tierra, nuestro pedazo de tierra, ¿no? Y ahí Cruz Lorenzo hace un recorrido bien bonito donde al principio no hay un reconocimiento, hay un proceso pues súper de la colonia, las peleas son, perdón, con caciques locales, y al final hay que ir, ¿no?, a la ciudad, y hay que, de cierta manera, buscar esa interlocución con el Estado, que aparte la respuesta es súper violenta, pero eso no lleva a perder como todas las estrategias que al interior se toman, ¿no? Y que la respuesta también de la comunidad que él nos menciona es muy fuerte. Entonces nos empieza a mostrar esas tensiones del Estado que no nos reconoce como comunidades indígenas. Esto lo llevo también a lo que está pasando ahorita aquí en Chiapas, por ejemplo, en el conflicto de Aldama y Chenaló, un conflicto que tiene ya el saldo de 3,000 desplazados, en donde habían perdido una serie de acuerdos comunitarios para arreglar esos conflictos por tierra, y que a partir de la intervención del Estado, y que no respeta esos acuerdos, más la entrada de armamento y de grupos del crimen organizado, pues se desdibuja toda esta serie de acuerdos que se pueden tomar al interior de las comunidades, y esa tensión con el Estado de antagonismo pues se vuelve aún más fuerte, ya que el Estado es quien está propiciando la situación de desplazamiento. Entonces, más que una certeza, tengo como estas reflexiones que nos hacen las lecturas y la pregunta de esto, ¿no? Cómo se deja de ver que esas decisiones en común de las comunidades por gestionar con el Estado son de carácter menos, no sé cómo decirlo, éticas o son menos válidas, pues, ya. Y que presentan estas dicotomías, perdón. Ajá, ya. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Respondo a esto y luego hacemos una segunda? Bueno, vamos. Yo creo que también es importante dar cuenta de la pluralidad de formas de antagonismo que hay entre comunidad y Estado. Por eso quise combinar un texto que se piensa desde Guatemala y que analiza la situación y la existencia del trabajo comunal en Guatemala, pero también el texto de Cruz Lorenzo que nos muestra
y aunque es un texto de los años 70, nos ilustra las formas de antagonismo entre comunidad y Estado en el caso mexicano y sobre todo en el caso chiapaneco, oaxaqueño. Para quienes son de otros países, hay una diferencia radical entre los estados latinoamericanos y el estado mexicano, que es un estado que se ha constituido, digamos que es un gran estado construido, un estado que existe en el mundo local, un estado que tiene una serie de efectividad en el pacto de las relaciones sociales. Por lo tanto, la comprensión de las luchas indígenas están, pues sí, atravesadas por este tipo de instituciones y de prácticas en el Estado mexicano. Claramente estamos hablando desde otro lugar de confrontación y desde otro lado de antagonismo, donde, aunque algunas personas aquí en el chat han mencionado sobre que el asunto de la certeza jurídica es un asunto colonialista, yo estaría de acuerdo con ella, pero la pregunta que se realiza sobre la certeza jurídica vienen de abogadas y abogados que están defendiendo a comunidades contra el despojo, que defienden a personas y a comunidades que buscan ser no desalojadas. Y este es un problema real, digamos, una cosa es que lo enunciemos y que no nos gustaría que existiera de manera conceptual, y otra es la fuerza de ley que tiene para imponerse, para despojar a las tierras. Efectivamente, es una forma de acumulación, y justamente contra esas formas de acumulación es que están peleando las comunidades. Y por eso creo que es también importante poner esa tensión entre no certeza jurídica y la importancia del trabajo comunitario, porque creo que funciona como su contracara. Pero asuntos como la no certeza jurídica, yo creo, si no me equivoco, y para el público mexicano, estas ideas de certeza jurídica creo que hace unas cuantas décadas que dejaron de existir, no porque se resolvieran los problemas de los pueblos, sino porque se consagró la propiedad en términos de propiedad privada, o en términos de la existencia de toda la institucionalidad de la reforma agraria que dotó de tierras y que, bueno, estableció otro tipo de correlaciones con respecto a las tierras. En el caso de Tomás Cruz, lo que nos muestra es cómo esa tierra que les pertenece a las comunidades y que tienen sus resoluciones de las secretarías del registro agrario, la va a ocupar de todos modos un hacendado. Esa tierra que les pertenece a ellos y que tienen sus documentos, es el hacendado el que se mete. Y entonces la lucha de las comunidades chatinas es por recuperar esa tierra que les pertenece en términos históricos, pero que también tienen una serie de documentos que lo acreditan. Y bueno, y ahí él nos va dando elementos de cómo va a pautar el gobernador con ciertos caciques, de cómo los caciques también son responsables de introducir el alcohol en las comunidades. Hay allí una serie de, digamos, de tensiones que también existen en otros pueblos y también existen en otras comunidades, pero que para el caso mexicano, muchas gracias por aclararlo, el tipo de tensión, el tipo de regulación jurídica con respecto a la tierra, pasa por otro lugar. Quizás en pueblos como Totonicapán, que donde está establecido cuáles son los límites de la tierra, no únicamente por papeles, sino también porque todos los años se hacen las caminatas para determinar dónde están los límites entre cada pueblo. Hay un afianzamiento de la propiedad comunal en términos sociales, en términos históricos y también en términos jurídicos. Yo creo que ese tipo de prácticas y ese tipo de instituciones se han ido desmoronando, resquebrajando por la presencia de los partidos políticos o por la capacidad que tienen las instituciones estatales de irlas, digamos, desarticulando. Y la respuesta de las comunidades ha sido variada. Yo no podría dar una opinión sobre este conflicto entre Aldama y Chenaló más allá que aquellos que hemos leído en las noticias. Digamos, no tengo más conocimiento para dar una opinión con respecto a cómo se está dilucidando este conflicto y dónde están las fallas
y cuál es el papel que está ejerciendo en particular en este caso el Estado. Siguen los comentarios en el chat sobre la certeza jurídica, ahora ya volvieron a responder. Yo creo que quizás lo tomamos desde en un rato, y hay otra serie de preguntas que yo he visto, o no sé si ustedes quieren intervenir. Bueno, muy bien, vamos, pero si se me perdió porque se fue la pregunta hasta arriba. No puedo ver las preguntas más de arriba. Sí, hay una pregunta de Rafael John que dice, ¿cuál es el papel del cuerpo y del conocimiento? Que se habla de inteligencia comunal en el entendimiento teórico del trabajo comunal. Yo creo que yo me estoy refiriendo a esta idea de inteligencia comunal como a la capacidad colectiva del conocimiento y de la intervención sobre las estructuras y sobre la vida comunitaria. Claramente a una colega de Venezuela uno no puede decirle a secas que haga un cachcol. Cachcol es un concepto, una institución que se conoce colectivamente. Se conoce que tiene tiempo, se conoce que tiene límites, se conoce que no hay una concentración de poder en la persona que es autoridad comunal, es un servidor de la comunidad y no es, digamos, un jefe de la comunidad. Ese tipo de estructuras del conocimiento, a eso me estoy refiriendo cuando le nombro inteligencia comunal. Incluso la idea de trabajo comunal es una forma de inteligencia también. No me dejarán mentir las compañeras o los compañeros que cuando salimos de nuestras comunidades y llegamos a contextos donde el trabajo comunal no es algo conocido en sus términos, en sus tiempos, o por ejemplo, a mí me ha tocado estar en lugares cuando dicen, ¿cómo vamos a organizar esto? Pues vamos a hacer turnos, 24 horas cada uno, o por ejemplo, en asuntos como el correo, pues se hacen turnos para que se revise el correo un día uno, un día lo otro, y vamos repartiéndonos ese tipo de tareas. Entonces creo que ese tipo de procedimiento de cómo organizar el tiempo, cómo elaborar las tareas, cómo se toman o cómo se producen las decisiones, hace parte de una forma de inteligencia colectiva producida a partir de la experiencia del trabajo comunal, y efectivamente el cuerpo tiene mucho que decir porque las personas cuando hacen no solo su cachcol, como dijo don Manuel, sino cuando se hacen los jornales, pues hay un involucramiento de la fuerza de trabajo que mujeres, hombres o niños realizan para el cuidado de las fuentes de agua o para el cuidado de los bosques. Quisiera darle la pregunta a Jovita, que está estableciendo aquí unas discusiones en el chat sobre el asunto de la certeza jurídica. Entonces, puedo dar. Ahora vamos a habilitar la pregunta. Ahí está habilitado. Hola. Hola, sí, le escuchamos bien. Gracias. Bueno, un poco mi pregunta en un primer sentido se relacionaba, por ejemplo, en el caso de comunidades como en Guatemala, que por efecto del conflicto armado interno fueron desalojadas y que no están, digamos, dentro de CPR ni dentro de comunidades que fueron refugiadas en otro país, sino más bien los efectos de este desalojo prácticamente desintegraron la organicidad de la comunidad y para los efectos entonces de la recuperación y la reestructuración de la comunidad, el trabajo comunal o la forma organizativa comunal ha sido un baluarte muy, muy importante. Entonces, un poco esta era la idea o la reflexión, ya que si efectivamente ha sido difícil o ha existido una tensa relación entre comunidades
comunidad y Estado, incluso para las comunidades o los gobiernos comunales más antiguos, como el de Totonicapán o el de Sololá, este tipo de formas de organización comunal y por lógica, como explicaba Gladys, el trabajo comunal que va emparejado a esta situación es mucho más difícil. Entonces, cómo esta circunstancia, digamos, de comunidades, y seguro que en muchos otros lados también estará esta circunstancia, que ya no es ni siquiera la certeza jurídica de la tierra que habitan, sino que ya no habitan en el territorio, pero aún así se mantiene, digamos, la forma de organización comunitaria. Entonces esa era un poco la pregunta que yo planteaba desde el principio. Iniciar audio. Ahora estoy. Vamos a continuar. Muchas gracias por todas las preguntas. Hay preguntas que vienen en desde distintos flancos y que seguramente tienen que ver con sus intereses particulares, y eso pues enriquece esta discusión. Sin embargo, voy a finalizar esta presentación a partir de, voy a compartir de nuevo mi pantalla. Ya, aquí estamos. En tal sentido que hemos reflexionado el trabajo comunal como energía social para la producción de la reproducción de la vida, estamos entonces en la primer clave de interpretación de la política comunitaria. El discurso antropológico tiene digamos, una serie de preceptos y de formas interpretativas. Las investigaciones jurídicas o el discurso jurídico también tiene otra entrada, y la que nosotros estamos proponiendo desde este seminario, que ya tiene tradición en organizar el Congreso de Comunalidad y otro tipo de eventos que se han dedicado a reflexionar teórica y prácticamente este mundo comunitario y esta teoría política comunitaria, pues estamos ingresando a la comprensión a partir de el trabajo. Entonces, y haciéndole justicia al título del texto, el trabajo comunal, si bien es cierto, es una institución y la columna vertebral del funcionamiento de la política comunitaria, y trabajo comunal y política comunitaria se constituye el uno con el otro, y uno no puede existir, digamos, no podría haber una política comunal únicamente de discurso y de ideología si no tiene este sustrato material de trabajo para la producción de la riqueza concreta. Pero también, y aquí abrimos a una ampliación, el trabajo comunal funciona como una lógica de recuperación. El proceso de recuperación de tierras, el proceso de recuperación de la riqueza concreta, hay que pensarlo no únicamente como una lucha ideológica o como una lucha centrada en una serie de consignas. Hay consignas, hay incluso hasta campañas gráficas, campañas comunicacionales que pues muchos aliados van a presentar y van a apoyar. Sin embargo, el trabajo duro, digamos, el trabajo concreto del proceso de recuperación es llevado a cabo por las comunidades. Y el texto de Tomás Cruz, de por qué las flores nunca se doblegan con el aguacero, nos muestra una trayectoria de un proceso de recuperación de tierras que pasa por la recuperación de factos, la recuperación en concreto,
la subdivisión del uso de las tierras una vez recuperada la tierra, la liberación de los dirigentes políticos que son acusados por los hacendados o por los caciques por la recuperación de las tierras, y todo esto de manera transversal, la lucha de las mujeres en el proceso de recuperación, estando en huelgas de hambre, que van desde huelga de hambre hasta evitar que se siga vendiendo alcohol, y con eso se plantea ya en los años 80 una lucha de las mujeres chatinas en contra de la violencia entre los hombres y de violencia contra las mujeres. Entonces hay una clave y una comprensión de la recuperación a partir del trabajo comunal, por la cantidad de gestiones, por la cantidad de tiempos. Ustedes, para quienes no lo sepan, pero en las comunidades se arman comités y comisiones para que viajen para recuperar los documentos, recuperan los documentos, llegan a las asambleas, presentan esos resultados de las asambleas, entregan cuentas de cuánto es el dinero que se gastó en cada uno de esos viajes, y eso se hace de manera comunitaria. Eso hay que comprenderlo como tiempo y trabajo invertido en el proceso de recuperación. Luego, me parece que no podemos comprender la idea de gobierno comunal sin una estructura de trabajo al interior. De hecho, la posibilidad de gobernar una tierra, en términos de gobernar sus fuentes de agua, gobernar la tierra, gobernar los cementerios, gobernar a partir de las fiestas, pasan también por una serie de estructuras y de instituciones que van organizando el trabajo comunitario. Esta lógica de trabajo comunal, esta institución del trabajo comunal, es la fuente misma del gobierno de que ejercen las comunidades sobre sus propias tierras. Es decir, no hay una suerte de anarquía al interior. De hecho, los que somos de comunidad sabemos que no. Algunos estudiosos, sobre todo muchos periodistas, que no logran dar cuenta de esta interioridad de capacidad de gobierno en términos de tiempo, en términos de protagonistas, en términos de historia y en términos de consignas. Esa capacidad de cuidar la tierra, de gobernarla, de establecer una serie de medidas para resolver las tensiones, por ejemplo, el abuso que se pueda desarrollar con respecto al agua, o el abuso que se pueda desarrollar con respecto al uso del camino o de otro de los bienes producidos comunitariamente, son regulados. Y eso es lo que en algunos otros textos o algunos otros personas académicos lo van a nombrar como justicia indígena. Pero me parece que justicia es un concepto restringido. Darle la noción y la categoría de gobierno amplía esta capacidad que no únicamente se dedica a la justicia, porque este ejercicio de división de poderes en el mundo liberal quiere por la fuerza ser establecido en el mundo comunitario, donde gobierno y justicia aparecería de manera diferente. En el mundo comunitario no hay tal separación e indistinción propias de la vida liberal. Y finalmente creo que trabajo comunal como defensa, la labor de defensa de los bienes comunes al interior del mundo comunitario, pero también de defensa con respecto a esta intromisión estatal y del capital cuando busca expropiar los bienes comunes, cuando busca establecer formas de convertir propiedad privada en aquello que es propiedad comunitaria. Ahí también se desarrolla una serie de estructuras, una serie de estrategias que se pueden comprender a partir de la noción del trabajo comunal. Por eso, la insistencia en un principio de estas láminas, que el trabajo comunal es una institución política en la comunidad. No se puede comprender comunidad indígena sin esta institución que, como vemos, produce y transforma lo que se necesita para la reproducción comunal de la vida. Es la columna vertebral en la medida que establece formas de autorregulación, y que al existir estas formas de autorregulación, al existir estas formas de reproducción comunal de la vida, que en el texto aparece como riqueza concreta y que alguna de las compañeras ha pedido que se amplíe ese término, eso se produce a partir de trabajo comunitario, y trabajo comunitario
que está constituido por la energía social de mujeres, hombres, niños, ancianos, incluso hasta los animales van a esos procesos de trabajo comunal, acompañando a las personas que van a esos jornales de trabajo comunitario. Estos sistemas de trabajo, este trabajo comunitario que si bien se dice en esta parte que es una institución política al interior de la política comunal, también puede comprenderse como sistemas políticos alternos. El sistema Munir y el sistema Kashkol, que son las formas de cómo se nombra en Ixil o en Quiché las maneras de establecer tiempo, consignas, modalidades de este trabajo comunal. Y por otro lado, esta lógica de trabajo comunal alcanza también al mundo de la reproducción. Es decir, esta lógica de consignas, de funciones, de tránsito, también opera en el mundo de la reproducción, en el momento de la realización de las cosechas también. Digamos que en el ámbito de la reproducción de la vida comunitaria, el trabajo comunal es una institución, pero también alcanza y contiene el proceso de producción de economía agrícola, sobre todo en el mundo de los cultivos, cuando las comunidades se van turnando para no sembrar todos al mismo tiempo, sino ir pautando el tiempo para que sea de manera más racionada el uso del agua, sino porque también las familias intercambian su fuerza de trabajo para producir producir las parcelas, para producir agrícolamente las parcelas. Entonces, yo quisiera dejarlo hasta ahí como en un cierre, comprender el trabajo comunal como una instancia, como una institución central y que atraviesa comunidades que están asentadas en los pueblos y en sus tierras de manera histórica, sino también aquellas comunidades como las que mencionaron, las CPRs, los refugiados o estas otras comunidades que perdieron sus tierras a partir de la guerra, tal como señaló Jovita. Hasta ahí quería yo dejar este punto introductorio de esclarecimiento del trabajo comunal y vamos a abrir una segunda ronda de... Quisiera pedirte la palabra para Donato Vadillo, que puede explicar también más sobre lo mexicano. A ver, Donato Vadillo ha pedido la palabra. Bueno, ha estado presentando los argumentos sobre México y él quisiera intervenir para plantear contrastes. Ya, de acuerdo. Si quisiera intervenir Donato Vadillo, por favor. Ya tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo hablo desde mi participación en el movimiento de defensa del lago de Texcoco en contra de la urbanización y la construcción del proyecto aeroportuario, ahora en Santa Lucía. Habito en un pueblo originario de origen náhuatl, aunque no hablamos náhuatl ahora, ¿no? En el Valle de Teotihuacán, o pocas personas lo hablan en la zona. Pero quería precisar más bien sobre la idea que se estaba planteando en torno a esto de la garantía o certeza jurídica de las comunidades. En México, la cosa me parece que se complejizó cuando se impuso, no se reconoció la exigencia de las comunidades, por ejemplo, representadas a través de, o más bien que emitían su voz de exigencia en el Plan de Ayala, a través de la restitución de tierras, que fueron usurpadas en el proceso de colonización, y la reforma agraria que sucedió, que más bien vino a imponer un dispositivo de control ajeno a las comunidades que fue elegido. Y este ejido ha servido como una institución que ha controlado gran parte de los litigios actuales que los pueblos indígenas en México han hecho para la defensa y recuperación de sus territorios, ¿no? Hablo en específico y con
conocimiento de causa en la zona de Texcoco, en donde a partir de este dispositivo se puede cambiar el horizonte del uso de la tierra, como sucedió en la modificación al artículo 27 constitucional, que con la posibilidad de que pueda ser, que siendo parcelas puedan ser privatizadas o mercantilizadas. Incluso enajenadas, ¿no? Como sucedió al inicio del proyecto con la enajenación de cientos de hectáreas para la construcción del aeropuerto. Bueno, eso es lo que quería solamente precisar. Muchas gracias por la palabra. Excelente precisación. Muchas gracias, Donato. Muy amable. Ajá, sí. Vamos a continuar. Sí. Bueno, pues son ya 20 para las 6 aquí en el centro de México y queremos invitar a la participación de una compañera, de una colega, tanto de Andrómeda como del seminario que está en Bolivia, es Claudia López, quien quiere aportar también algunos puntos en relación a este trabajo comunitario, en particular en su relación con el trabajo de las mujeres, y que pone otro tema en el chat, lo ha ido desarrollando en relación a la autonomía. Y bueno, Claudia, bienvenida. Claudia, ya te habilitaron el audio. No podemos. Sí, ahí está. Te escuchamos, Claudia. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, Gladys. Un saludo a todas y a todos. Bueno, sí, yo quería comentar brevemente algunas cosas que me resonaban, que me han gustado mucho de la presentación y también tratando de conectar con el texto de Emiliana Cruz, que me encanta, que es súper bueno porque nos hace pensar básicamente en el papel de las mujeres, ¿no? Y sobre todo, como que hacen denotar ciertos rasgos súper interesantes en relación a ciertas estrategias en esto de la conexión que hace Gladys sobre el trabajo comunal como defensa, estrategias en sí mismas de la lucha con prácticas sumamente creativas. Por ejemplo, que ellas se van rotando mientras hacen huelga de hambre para sostener varios días, ¿no? O llamar a asambleas, a todas las asambleas, o sea, parar a la comunidad, llamar a una asamblea para hablar de violencias, ¿no? De violencias internas, etcétera, y detener el tema poner un límite al tema del alcohol dentro de las comunidades. Entonces, a mí me parece sumamente interesante y algo que también, bueno, yo he investigado un caso aquí sobre defensa territorial frente al extractivismo petrolero al sur de mi país, y es al ser como un sindicato más, o sea, campesino, que es diferente, ¿no? En relación, por ejemplo, a las estrategias del trabajo comunal. Aquí sí llevan muy adelante lo de los usos y costumbres y habría que como profundizar allí otras cosas, pero por ejemplo, algo muy importante en relación a lo que yo siento que significaría la actualización de ciertas prácticas del orgánico, ¿no? Del orgánico, en tanto también está relacionado al mantenimiento o al sostenimiento de prácticas de la autonomía política. Y eso, digamos, llevado adelante por Gento, justo a de estrategias sumamente creativas, hace pensar como que también a una ampliación del trabajo político, que yo siento que lo sacan justo del ámbito de la reproducción, ¿no? O sea, lo hacen como sobre eso en primer plano, y Se escucha. todo lo comunitario, el sostenimiento de la vida comunitaria, porque queremos darle la tierra a nuestros hijos, ¿no? Esto de la clave de defensa comunitaria ahí. Eso, yo quería como
tratar de como ligar esto, un poco ampliar lo que Gladys mencionaba en relación a la tensión con el Estado, ¿no? Y una de las cosas indígenas es esta autonomía política frente al acecho partidario del Estado. Se cayó, creo que se cayó. Uy, sí, tuvimos problemas con la conexión que Claudia tiene. Ella se refería, y muchas gracias Claudia, a la entrevista que le hacen a Isabel Cruz, que es la compañera de este dirigente que pues analiza y da su opinión de cómo se vive siendo esposa de un dirigente comunitario que es asesinado. Y efectivamente hay en estas páginas, tanto en la entrevista que le hacen a Isabel Cruz, como el texto de Tomás Cruz también, estamos al frente de una serie de estrategias de intervención en el mundo público de las mujeres en el despliegue de la defensa. Claudia hacía alusión a cómo bajo esta pauta de turnos para hacer huelgas de hambre es que logran aguantar varios días y que al mismo tiempo en esa huelga de hambre en realidad no fue desarrollada porque las mujeres, como estaban vestidas todas igual, entonces siempre pensaban que era la misma persona, pero no lo era. Y esa fue una de las estrategias que lograron para presionar y establecer que lograran soltar a este dirigente comunitario encarcelado. La reflexión de Claudia pues nos presenta y ayuda a responder una de las preguntas sobre el trabajo de las mujeres como sostén general de la vida, sí como sostén general de la vida, de una vida sin violencia y reducir el uso del alcohol, pero también centrada en el mundo de los procesos de recuperación de la vida de la tierra comunitaria. Entonces, si ustedes notaron en el texto, Tomás cuenta ese proceso en cómo se organizaron y participaron los niños, las niñas, las mujeres y los hombres, digamos. Fue un proceso de recuperación comunitaria, pues donde hay una centralidad en el trabajo de las mujeres. Y efectivamente, lo que Claudia decía, y como en muchos lugares de defensa de la tierra, las mujeres siempre apelan a que si no se cuida la tierra, si no se defiende el agua, ¿qué herencia se le va a dejar a los hijos o a las hijas? Entonces hay en la visión y en la estrategia política de las mujeres, por lo menos claramente, quizás porque es a las que también se han hecho muchas entrevistas, han dado muchas declaraciones, pero esa es su voz que se escucha en las asambleas, una añoranza centrada en el presente de hay que luchar por defender esta tierra porque hay que dejarle herencia a los hijos o a las hijas, es decir, hay que seguir cuidando la herencia comunitaria de la tierra. Y que creo que ese es un lugar, un motor político muy importante y muy potente que nos podrían ayudar a comprender determinado protagonismo, determinada participación de las mujeres en estas luchas comunitarias de la defensa. Quizás en los últimos años se ha conocido estas estructuras comunitarias en el momento de la defensa. Y creo que hace parte de un clima político, hace parte de una época, el pensar lo comunitario a partir de la defensa. Pero lo comunitario no es solo defensa, sino como hemos reflexionado el día de hoy y con los textos que tenemos, es que lo comunitario es defensa, gobierno y recuperación. Es decir, hay momentos en los cuales las comunidades en el proceso de defensa se amplía esa capacidad y hay momentos de recuperación, pero una vez recuperado no se pierde la perspectiva de que ha de ser gobernado. Entonces, este proceso de recuperación, lucha y gobierno está, digamos, contenido uno con otro y con estos tres, digamos, es uno en tres y tres en uno.
y donde la participación, la decisión y la lucha de las mujeres pues está presente. No se puede comprender la lucha comunitaria sin la fuerza y la energía del trabajo comunitario que desarrollan las mujeres y que desarrollan también los colegas, los compañeros, los hombres, los ancianos. Hay otras preguntas. No sé si Claudia finalmente va a poder terminar su idea. Se desconectó. Pues una pena que haya tenido que podido desconectarse, pero pues estamos ensayando esta primera sesión. La segunda sesión, ojalá todos sepamos cuáles son las capacidades del Internet para podernos escuchar mejor. Hay unas preguntas, ya estamos por finalizar. Aquí hay una pregunta que dice, estamos frente a un concepto mucho más amplio y de mayor simbolismo y significado de trabajo fundado en la comunidad. Sí, efectivamente, que es un comentario que hace este personaje. Estamos al frente de una conceptualización de conceptos sobre el trabajo desde el punto de vista comunitario y que digamos que es una como dijimos ya, es una institución política al interior de este mundo comunitario. Y dado que es una institución de prácticas y es una institución del hacer, las personas, mujeres, hombres o niños, jóvenes, adolescentes, participan, hacen parte y hace parte del proceso de inclusión dentro del mundo y de la vida comunitaria. Hay en realidad varios comentarios, algunos más amplios que no vamos a leer ahora. Había una distinción y esa es la clase siguiente. Alguien preguntaba, el comentario yo lo perdí, la diferenciación entre trabajo comunitario y trabajo para el capital. Esa es la siguiente sesión. Vamos, una vez introducido el concepto de trabajo comunitario, vamos a discutir este concepto y estas distinciones la semana siguiente. Bueno, queríamos cerrar esta sesión con los conceptos generales y con esta clase introductoria que nos llevó a presentar el sistema Munich o el sistema Kashkol como formas de organización de la estructuración, de la reproducción de la vida a partir del trabajo comunitario y que el trabajo comunitario constituye al sistema político comunitario y el sistema político comunitario solo puede existir si tiene como columna vertebral al trabajo comunitario desarrollado por todas y todos. Como decía en un principio y como también está consignado en el texto, esto se puede medir a partir de los antiquísimos listados, libros de cuentas y libros de actas existentes en las comunidades, ya sea comunidades que están viviendo históricamente en sus tierras o aquellos que hayan sido desplazados. La manera de poder paliar el desplazamiento o el despojo es a partir de estas formas de trabajo comunitario. Estamos ya llegando al final de la sesión. Les agradecemos su asistencia y vamos a entregar un correo las siguientes semanas sobre las indicaciones metodológicas de la siguiente sesión. Entonces, muchísimas gracias por asistir y nos vemos la próxima semana. Antes, sin olvidar que puedan ir marcando su asistencia en el drive que Noel nos hizo favor de colocar, o es como en la escuela antigua, pueden ir colocando una X sobre su nombre, por favor. Pues muy buenas tardes y nos vemos en la próxima sesión. Ya salí de la sesión, no me sale.